Le damos toda la gloria a Dios. La verdad que no hay nada tan precioso como dar culto a Dios. Hemos sido creados para eso. Por eso que en este tiempo les bendigo, para que a través de la palabra de Dios estén encontrando toda la respuesta. Dios en su palabra nos da la dirección, la fuerza, la vida. Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Por eso que a través de este mensaje, de verdad, podamos escuchar la voz de Dios para nuestra vida. En esta semana han ocurrido bastantes situaciones. El suegro de una hermana ha fallecido. El suegro de la hermana de un hermano también ha fallecido. Y luego, estando con hermanos, he visto de verdad que la gente está sufriendo, ¿verdad? Que hay muchas dificultades constantemente. Entonces, a través de eso, una vez más, lo que había en mi corazón era agradecimiento por haber, sin ser nada, sin ser mejor que otros, haber recibido el Evangelio. Agradecimiento por lo que tengo, por gracia de Dios. ¡Qué bendición! Porque en el Evangelio no es que se terminan los problemas, sino que en el Evangelio puedes disfrutar incluso en medio de los problemas. Por eso realmente esta palabra que Dios nos da hoy es una bendición tremenda. Es el tesoro escondido. Y no hay mayor tesoro que el Evangelio. Es una bendición tremenda. Porque en el Evangelio tenemos todo. No solo solución para nuestro pasado. En el Evangelio nuestro presente está ya todo preparado. A veces cuesta verlo, pero escrito está. Y el futuro de verdad está garantizado. Por eso, también hablando con un hermano, con un remanente, me decía, en medio de esa dificultad, la verdad, yo estaba agradecido, porque al partir esa persona de repente, yo me doy cuenta que de verdad, nuestra vida, estamos ahora aquí, pero no sabemos cuándo no estaremos. No sabemos qué va a pasar mañana, dicen muchas personas, pero la verdad es que no sabemos ni lo que va a ocurrir dentro de 5 minutos. Pero nosotros tenemos a Cristo. Por eso podemos estar tranquilos, porque Él tiene el control de la vida, de la muerte, de la bendición, de la maldición. Estamos totalmente en sus manos. En medio de esa situación, este remanente, que de verdad disfrutaba de ese tesoro que es el Evangelio, él dice, yo en otro tiempo, en esa dificultad, estaría totalmente caído. Y ahora, por supuesto, me afecta porque soy persona, pero tengo fuerza, tengo esperanza, y en medio de esa situación he podido dar la respuesta a los demás. Y esa es la bendición del Evangelio, que en medio de la dificultad, en tiempo de crisis, Dios, que me ha dado ese tesoro, al disfrutar de ese tesoro, voy a poder compartirlo a las otras personas. Entonces les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estemos agradecidos a Dios, porque no es por nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, es Dios que nos escogió y nos ha hecho encontrar ese tesoro, el tesoro más valioso que hay, el Evangelio. Y eso ya nadie nos lo puede arrebatar. Vemos en la historia que hay muchos héroes, gente famosa, Napoleón, Alejandro Magno, hay muchísimos, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos, ¿por qué siendo personas tan reconocidas, por qué esas personas terminaron tan mal? Si vemos sus biografías, sus muertes fueron desastres totalmente. También a lo largo de la historia podemos ver cómo hay países que han sido poderosos, grandes imperios en sus épocas. Pero la mayoría de ellos, ¿por qué han terminado tan mal? ¿Por qué han fracasado tan grandemente? ¿Por qué? Porque no conocían el mejor tesoro, el Evangelio. Y humanamente tenían fuerza, pero el éxito sin Dios es un fracaso. Todas las vidas separadas de Dios, aunque parezca que suben, que tienen un nivel muy alto, al final fracasan grandemente.
Y los países, las familias, si no tienen el Evangelio, no nos dejemos engañar, aunque puede parecer en un momento que van bien, ¿no? Que suben, que tienen cosas buenas, pero realmente eso es una apariencia falsa. Van a fracasar porque fuimos creados para estar con Dios. También hay muchos hermanos que su vida de fe es difícil. Y yo lo entiendo porque dentro de mi vida de fe ha habido momentos así. ¿Por qué? Porque no están entendiendo el valor del Evangelio. No están disfrutando del Evangelio. Y como no están disfrutando de ese tesoro, se intentan llenar con otras cosas, que no es que sean malas a lo mejor, pero no te pueden llenar porque solo Cristo puede darnos la verdadera vida y vida en abundancia. Por eso el pasaje de hoy es muy importante. Dios, a través de Jesús, Él nos da esa parábola. Y en ese tiempo, viendo el contexto histórico, Israel tenía muchísimas guerras, ¿verdad? Es una de las naciones que más guerras ha tenido. Entonces, claro, si de repente en tu casa se monta una guerra por allí cerca, te van a arrasar la casa y todo lo que tienes, te van a robar. Entonces la gente, como en ese tiempo los bancos eran muy distintos, lo que hacían era tomar ese dinero, lo que tuvieran, y lo escondían bajo tierra. Era la mejor manera, ¿no? Ahí escondido, ¿no? Pero dice la palabra que hoy un hombre trabajando en un campo sin saberlo, de repente se encuentra un tesoro. Algo de gran valor. Eso sería una gran alegría, ¿verdad? Entonces dice que este hombre, como ese campo no era suyo, y claro, el tesoro pertenecía a la persona del campo, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que hizo? Pues se fue buscando al dueño del campo para comprárselo. Pero claro, ahí tendría que disimular un poco, ¿no? Tendría que tener cuidado, que no se notara que estaba emocionado, ¿no? Porque había un tesoro ahí. Si no, no se lo hubiera vendido el dueño, lo hubiera sospechado, ¿verdad? Entonces el dueño igual, decía el mensaje esta mañana, igual no se lo vende de repente. Pero este hombre le daría el doble, ¿verdad?, de dinero para poder conseguirlo. Entonces el dueño dice, este es un ignorante, ¿no? Me da tanto dinero por este campo. Y a veces la gente que no sabe la realidad espiritual puede pensar que somos ignorantes, incluso reírse de nosotros, ¿verdad? Pero lo que no sabía este hombre es que ahí había un tesoro. Por eso cuando de verdad entiendes el tesoro del Evangelio, cuando disfrutas del Evangelio, lo das todo por el Evangelio, porque sabes que ahí tienes respuesta para tu vida, para tu familia, para tu nación. En Cristo hay respuesta para todo. Es la solución para todos los problemas. Y la gente igual no lo entiende. ¿Por qué? Porque la gente separada de Dios no está entendiendo el mundo espiritual, que solo la palabra de Dios nos está explicando. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que estén entendiendo el valor del Evangelio. Eso es el tesoro más grande que hay. Es el tesoro que a través de Cristo Dios nos ha regalado. Amén. Entonces, ¿ese tesoro qué es? El Evangelio. Y el hombre, dice la palabra, fuimos creados para estar con Dios. El hombre fue creado un ser espiritual. Ningún animal tiene la parte espiritual, solo nosotros. Dice en Génesis 1:27 que Dios nos creó a su imagen. Eso significa que nos dio la parte espiritual. ¿Para qué? Con el propósito de relacionarnos con Dios, que es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Y Él nos hizo seres espirituales para estar centrados, administrados, gobernados por Él. El ser humano, el hombre original, en el principio estaba concentrado en Dios, tenía relación con Dios. De esa manera el hombre disfrutaba con Dios y podía disfrutar de toda la creación, porque Dios, en su amor, nos dio una posición muy alta para poder gobernar y sojuzgar toda la tierra. Por eso, el hombre en ese estado, conforme a la creación de Dios, el hombre disfrutaba, era feliz, no tenía problemas, no tenía enfados, no tenía celos. No, eso no existía, no había enfermedades. Dice la palabra en Génesis 1:31 que todo era bueno en gran manera. Y ese es el deseo de Dios. Pero la palabra de Dios nos explica que todo cambió. ¿Por qué? Porque hay un culpable. ¿Quién es el culpable? Satanás.
Dice Jesús que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. ¿Y qué hizo este ser? Este ser hizo que el hombre rompiera el pacto que Dios le había dado. Desde ese momento el hombre cayó en un gran problema. ¿Cuál es? El pecado original. El hombre quedó separado de Dios. El hombre cayó en pecado y empezó a ser controlado por Satanás. Eso es una vida terrible, ¿verdad? Totalmente vacío, totalmente perdido, totalmente atrapado por Satanás sin saberlo. Por eso desde ese momento el hombre empezó a vivir en maldición. No solo eso, sino que esa maldición se traspasa y se traspasó y se sigue traspasando generación tras generación. Y ese es el estado del hombre. La palabra nos enseña que ese estado de hombre es tan depravado, tan caído, que el hombre no puede hacer nada por sí mismo para salir de ahí. Nada. Sus esfuerzos no funcionan. Por eso, el centro de la Biblia, de los 66 libros, ¿cuál es? Que Dios en su amor tuvo misericordia y por gracia Cristo vino. ¿Para qué? Para salvarnos. Por eso Jesús es su nombre Salvador. Él vino a salvarme de la maldición. Y Él cumplió el trabajo de Cristo, que son 3. Él, como el verdadero sacerdote, abrió el camino, porque estábamos separados. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como estábamos en pecado, Él como sacerdote perdonó y nos liberó del pecado. Y como estábamos bajo el poder de Satanás, Cristo vino como Rey y venció a Satanás en la cruz. Por eso el Evangelio es el mayor tesoro. Y es el tesoro que tenemos. Y nosotros no hemos hecho nada para recibirlo. Ha sido pura gracia de Dios a través de la fe. Al creer en Jesucristo como Señor y Salvador, hemos podido recibir una nueva vida. Y vemos que el Evangelio es lo más grande. En cada época, vemos en la palabra de Dios, en la época de Egipto, el pueblo de Dios era esclavo, pero ahí Dios levantó a una persona, José, luego levantó a Moisés, y esas personas tenían algo muy importante, habían puesto su fe ¿en qué? En el Evangelio, en Jesucristo. No eran personas perfectas, tenían debilidades como nosotros, pero del mismo modo que Dios en esa época los escogió a ellos, en este tiempo Dios por su gracia le ha escogido a usted. Y no importa que es que tenga fallos o es que soy imperfecto, todos lo somos y lo seremos hasta que vayamos al cielo. Pero nuestra confianza no está en nosotros, está en Cristo que ha consumado todo. Por eso, a través de José, de Moisés, ese país poderoso que estaba totalmente en idolatría como Egipto, el pueblo de Dios que estaba en esclavitud a través del sacrificio de sangre que representa a Cristo, vencieron a Faraón, pudieron ser liberados. Por eso, ese es el mayor tesoro. No importa la situación de mi vida, no importa la situación de mi familia, de mi país. No hay que hacer muchas cosas, que se aferre solamente al mayor tesoro, a Jesucristo. Si pone su fe en Jesucristo, va a experimentar el poder de Dios. Amén. Vemos la época de Babilonia. El pueblo de Dios volvió a aferrarse a otras cosas. Ya no le daba importancia al mayor tesoro. Fueron cautivos 70 años. Fueron quitados de su país. Estaban en otro país, cautivos, esclavos. Pero allí Dios levantó a otra persona. ¿A quién? A Daniel y a otros más. Pero este Daniel, dice en Daniel 1, 8 y 9, que propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué quiere decir eso? Que solo se aferró al Evangelio. Aférrese al Evangelio, no importa sus fallos, sus debilidades. Eso no es lo importante. Solo ponga su fe en Jesucristo. De verdad va a experimentar el poder de Dios en su vida y a través de su vida. A través de él, de Daniel, él dio testimonio de Cristo delante de 4 reyes. Pasaron 4 reyes, pero él estaba como consejero, porque nadie veía a otra persona con una sabiduría superior. Era el poder del Espíritu Santo que estaba en Daniel. Era la sabiduría que Dios le daba. Y si nos aferramos al Evangelio, esas son las obras que Dios va a levantar a través de nuestra vida. Vemos luego la época de Roma, un gran imperio totalmente idólatra. Este imperio era el más poderoso de su época. Había conquistado hasta Israel. Pero allí Dios, por su gracia, escogió a los hermanos y a las hermanas de la iglesia primitiva.
Ellos eran humanamente débiles, parecían poca cosa. Pero eso es nuestro pensamiento, ¿verdad? Eso es un mal entendimiento. No importa que seamos muchos, pocos, que seamos más listos, más guapos, más guapas. Eso no es importante para Dios. Solo tomar el pacto del Evangelio. Solo aferrarse a Cristo. Y esas pocas personas, en 313 años, dice la palabra, y la historia lo corrobora, todo el imperio romano se convirtió en cristiano. ¿Por qué? Por esas personas que tomaron el pacto de Cristo, que disfrutaron de Cristo como su mayor tesoro. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. No hace falta hacer muchas cosas, no hace falta esforzarse. No, Cristo ya lo ha hecho todo para nosotros. Aférrese a Cristo, que ponga su fe en Jesucristo, es solucionador de todos los problemas, que cada día tome el pacto. Señor, yo soy débil, soy falto, pero yo creo que Cristo ha conseguido todo para mí. Cristo, que seas el Señor de mi vida, que mi vida sea para ti, para darte toda la gloria. Amén. Ese tesoro, ¿qué significa? Nuestra identidad y autoridad. Después de que Pedro en Mateo 16 confesara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo se puso muy contento y le dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego le dio una tercera bendición. Y aquí te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Le dio las llaves del reino espiritual. Por eso cuando estamos orando en el nombre de Jesucristo, humanamente puede parecer que no pasa nada, pero espiritualmente Dios está obrando grandemente. Por eso la oración es tan importante. A través de la oración Dios cambia vidas, corazones, familias, países enteros. Por eso es la autoridad, la identidad que tenemos, porque a través de Cristo, ¿quién somos nosotros? Hijos e hijas de Dios. Eso está escrito, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. El Espíritu Santo está en nosotros, Él nos guía y Él obra cuando oramos. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía es celestial. De verdad es la autoridad que tenemos cuando oramos, el trono de Dios, los ejércitos celestiales están obrando. Dios envía a los ángeles. Eso nos lo muestra la palabra. Por eso, a través de nuestra oración, Dios obra grandemente. Y esas son las llaves que tenemos. ¿Para qué? Para abrir el tesoro. Porque el tesoro hay que utilizarlo, ¿no? Si yo tengo un tesoro, pero luego tengo las llaves, no lo utilizo, no me sirve de nada el tesoro. Habrá que abrirlo y utilizarlo cuando haga falta, ¿verdad? Por eso, esa es la misión que tenemos. Estar orando para que el reino de Dios se establezca. De verdad, la oración es el poder para transformar el mundo. Esa es la bendición que tenemos. Nosotros los viernes, por gracia de Dios, allí en la región de Sontan, Dios ha levantado una iglesia regional, hacemos culto los martes, y luego todos los viernes vamos a algunos hermanos y hacemos campamento. Es decir, vamos allí y en ese barrio salimos a orar. Entonces, ¿qué tipo de barrio es ese? Pues está alrededor de un cuartel de Estados Unidos. Y como algunos sabemos, siempre que hay un cuartel de Estados Unidos, que hay muchos aquí en Corea, pues alrededor, ¿qué tipo de comercios hay? Bares, en fin, todo tipo de eso, ¿no? Entonces es un sitio donde de verdad Satanás está obrando, ¿verdad? Porque de verdad ocurren muchos problemas. Entonces, uno humanamente ve esas cosas, pero detrás, como he dicho antes, hay un mundo espiritual. ¿Quién está obrando a través de eso? Satanás. ¿Quién puede vencer a Satanás? Solo Cristo. Entonces, ¿quién tiene que estar proclamando a Cristo? Nosotros, la iglesia de Dios. Por eso, por su gracia, Dios ha levantado una iglesia ahí. ¿Para qué? Para estar iluminando la luz de Cristo. Cuando la luz se enciende, ¿qué ocurre en la oscuridad? Se va. Es automático, ¿verdad? Por eso, nosotros los viernes tomamos la palabra y salimos orando, atando el poder de Satanás, bendiciendo a las personas. Y Dios, sin esfuerzo, nos da encuentros. ¿Por qué? Porque cuando oramos de verdad espiritualmente ocurren cosas, tenemos una autoridad y Dios obra y la gente preparada para salvación, Dios hace que nos encontremos con ella. Entonces, este viernes, por ejemplo, yo me quedé con dos hijos míos, los hermanos salieron en parejas
Y al final del campamento salimos un tiempo para orar y luego comemos juntos para hacer foro. Entonces ya estaba yo en el restaurante y como estamos orando continuamente, de repente una hermana me llama y me dice, uy, ¿dónde estás? Dice, te voy a enviar un familiar mío que ha venido para que le prediques el Evangelio. Y yo estaba bien cerca en el restaurante. Entonces envió a ese muchacho sin hacer nada. Y se sentó allí y tranquilamente le compartí el Evangelio. Entonces Dios obró y esa persona pudo ser salvada por el Señor. Entonces, ¿eso por qué ocurre? No es de casualidad, no es por accidente, es cuando la iglesia de verdad está disfrutando del tesoro, está cumpliendo su función, que es dar ese tesoro a las personas que no lo conocen. De verdad Dios obra. Cuando empezamos de verdad a utilizar las llaves, a orar, de verdad el reino de Dios se establece. La oscuridad es quebrantada y Dios te hace encontrar con esas personas que están preparadas para salvación. Por eso que estemos entendiendo no solo el valor del tesoro, sino disfrutar cada día de ese tesoro, que estemos orando, restaurando la oración en nuestras vidas. Nosotros no tenemos que estar peleando con la gente, tenemos que salvarlos. ¿Cómo salvarlos? A través de la oración. Y ese tesoro hay que traspasarlo hasta la siguiente generación, a la generación del futuro. Por eso el Señor en Mateo 28, del 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Eso el Señor después de resucitar dijo, ya he conseguido toda la potestad del mundo espiritual y de la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el deseo de Dios a los que tenemos el tesoro es ir, hacer discípulos, poder compartir ese tesoro a las personas. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que les enseñemos la bendición de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo cuya cabeza es Cristo. Por eso venir como iglesia, eso nos ayuda a enraizar en el Evangelio, a crecer y juntos a poder cumplir la misión de Dios, que es ir y hacer discípulos. Vemos también que en Marcos 16:15, el Señor resucitado también les vuelve a decir lo mismo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y después dice que estemos liberando a los endemoniados, es decir, trayendo sanidad. Y la gente en el campo de verdad está sufriendo continuamente. Yo al encontrarme con las personas, lo veo cada vez más. Por eso estoy tan agradecido a Dios. ¿Por qué? Porque yo, sin merecerlo, un día pude encontrar ese tesoro. Y al ver el valor del tesoro, por gracia de Dios, un día decidí dar todo por ese tesoro, porque es lo más valioso. Nos estamos preocupando por las cosas que vemos. Pero eso son cosas que van a pasar. Pero hay que estar mirando las cosas que no se ven, las cosas eternas. Eso será para siempre. Y el tesoro del Evangelio es algo eterno. El Evangelio es lo más precioso que hay. Que podamos estar gozándolo cada día, aferrándonos en el Evangelio. Que podamos gozar de esa identidad, de esa autoridad. Estar orando para que el reino de Dios se esté estableciendo. Para en medio de cualquier situación, ver qué es la voluntad de Dios. Y sobre todo, que estemos compartiendo ese tesoro. La gente está sin Dios y sin esperanza. Los únicos que tienen ese tesoro para compartir somos la iglesia de Dios. Por eso en el lugar donde usted está, no es casualidad. Su familia, amigos, hay gente que está sufriendo a su alrededor. ¿Por qué? Porque están sin Dios y sin esperanza. Por eso Dios le ha dado ese tesoro para que lo pueda estar compartiendo. Pero primero, que pueda disfrutar de él. Cuando disfruto de algo es muy, muy fácil darlo, ¿verdad? Le bendigo en el nombre de Jesucristo, que pueda gozar del verdadero tesoro, el tesoro del Evangelio.
Y para concluir, Moisés se estaba cerrando muchas cosas, no funcionaba. Ya tenía 80 años, parecía ya que se iba a retirar, ¿no? Pero no, Dios no se ha equivocado con nosotros. Tiene un horario distinto, pero por fin, por gracia de Dios, en el monte Oreb, con 80 años, él pudo darse cuenta que de verdad lo más valioso era el Evangelio, que había que enfocarse en el Evangelio, no en otras cosas. Ahí fue cuando Dios lo empezó a utilizar y lo utilizó grandemente. Por eso que podamos cada día aferrarnos solo al Evangelio. ¿Cómo podemos hacer? Muy fácil. Que cada día tome la palabra. Esta palabra que estamos compartiendo, se la vamos a enviar. Que tenga un tiempo cada día. Hágase un horario. El tiempo más feliz, más importante, tiene que ser con Dios cada día. En ese tiempo escuche la palabra. Durante esta semana, este mensaje, que pueda meditar en él. En cuanto escuche la palabra, ¿qué es lo que va a salir? La oración. Dios me habla a través de la palabra y yo le respondo a través de la oración. Y ahí voy a recibir fuerza. Voy a tener dirección para todas las situaciones. Ahí Dios me va a dar gracia, me va a dar sanidad. Me voy a sentir en paz, lleno, porque he sido creado para estar con Dios. Entonces, que cada día no solo disfrute usted personalmente, sino que esté pensando en el deseo de Dios, en compartir este tesoro. Por eso que cada día pueda estar hablándole de Cristo a una persona. Pueda enviarle un mensaje de la palabra. A través de las redes sociales es fácil, ¿verdad? Incluso gente de otro país, Dios te puede utilizar grandemente para ayudarle. Pero también gente que está aquí a nuestro alrededor. Si yo me lleno de Dios es cuando me voy a empezar a dar cuenta de que mucha gente que hay a mi alrededor, incluso la gente que más me molesta, igual es la gente que más necesidad tiene. ¿No? El que se comporta peor conmigo, igual es que esa persona no tiene respuesta. En vez de pelear con él, lo tengo que salvar. Por eso, si estoy gozando del tesoro de Cristo, ya lo que me ocurra no me va a molestar, porque me voy a dar cuenta que ya en Cristo de verdad tengo ya el tesoro. Ya no me importa todo lo demás, ¿verdad? Porque es que ese tesoro ya nadie me lo puede quitar. Así lo voy a querer compartir. Por eso, que cada día de verdad tengan ese tiempo, aunque sea un poquito, que puedan tomar la palabra, que puedan orar y desafiar con el evangelismo. Ciertamente esta palabra Dios, por su gracia, la va a cumplir en esta semana en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, por ese gran tesoro que nos has regalado en Cristo, que podamos gozar de él, que podamos disfrutar cada día de esa autoridad, de esa identidad que tenemos en Cristo, que tu reino se establezca en nuestras vidas y a través de ellas, y que estés levantando las obras del Espíritu Santo a través de nuestras vidas para que muchas personas puedan ser salvadas. Oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén.